Buenas, en el Día de la Patria, haciendo un videito educativo muy cortito para contar una situación que me pasa bastante seguido y calculo que a muchos. Hay una banda, en este caso es de Kazajistán, que quieren sonar como Limp Bizkit. Tienen una referencia de mucho volumen, bastante power en el sonido del tambor particularmente y de la batería en general, y bastante peso y brillo. Entonces la referencia de ellos suena como Gold Cobra, el tema de Limp Bizkit, y el volumen es máximo. La referencia de ellos, o sea, la canción que ellos traen para masterizar, suena de esta forma. Entonces lo que hago es tratar de contener los subgraves que ya tiene la mezcla, porque la referencia de Limp Bizkit tiene un recorte en 40 y hasta quizás un poquitito más de subgraves que hace que puedan apretar más con los compresores y que funcione mejor, y que con eso logran más volumen sin que se note tanto la compresión. Ese subgrave entonces lo recorto trabajando con alguna de las etapas de la TC Electronic 6000 o que podría ser cualquier otro compresor multibanda que trabaja en forma dinámica en ese sector, en esa región de frecuencia, recortando los picos de energía de manera que no sobreexcite los compresores de la etapa analógica. Entonces pongo ese filtro como un prefiltro en la etapa digital antes de pasar a la cadena analógica, compuesta por los Manley, en este caso VoxBox, el Neve, el compresor limitador, y el Shadow Hills y el Focusrite. Estos son los que voy a usar ahora en la cadena analógica, y cuando pase por ellos voy a tratar de que esa energía excedente en el subgrave no sobreexcite los compresores. Eso funciona bien, pero también hay que atajar otro excedente, digamos, otro lugar en el que podemos tener problemas, porque hay mucha presión sonora y tiene que ver con la región de 2K7 aproximadamente, que es donde suena esto que vamos a escuchar ahora, que tiene mucho que ver con las guitarras, tiene que ver también con algo de la voz y algo de la batería. Es bastante molesto cuando se lo escucha así en exclusiva, pero bueno, funciona bien contener un poquito de esa energía. Para eso uso otro de los algoritmos, el que corresponde al Deezer de la TC6000, pero tuneado un poquito, es decir, adaptado a lo que yo necesito. En este caso lo estoy usando con menos 26 dB de umbral, un release de 50 milisegundos, una curva de 0,25 de octava, es decir, bastante pequeña, una relación de compresión de 1 a 1.5, nunca uso mucho más de 1 a 1.6, 1.8 como máximo, ataque bastante largo de 1 milisegundo para que no se coma los transientes, y una frecuencia central en este caso de 2K7. Entonces con eso logro contener esa energía, y si escuchamos lo que pasa en el otro filtro que habíamos aplicado, también en forma dinámica, lo que vamos a escuchar es lo que pasa bien abajo, en la zona de 100 Hz hacia abajo, que es esto. Si se llega a apreciar no sé, pero esperemos que se oiga un recorte de energía importante en la zona de 100 a 80, que está de la mano con lo que habíamos dicho antes de recortar en 40 y 50. Es decir, es toda una zona de graves y subgraves que pretendemos contener un poquito para que cuando apliquemos la compresión, los compresores trabajen en el rango en el que tienen que hacerlo y no sobreexcitados por la presencia de mucha energía de baja frecuencia. Lo otro importante es hasta qué punto vamos a apretar de volumen sin que rompa todo. En estos casos, cuando hay mucha necesidad de volumen, hay que tener en cuenta cuál es nuestra estructura de ganancia, y particularmente hay varios equipos que pueden contribuir a eso. Uno es justamente el Focusrite con su
control de ganancia, que es bastante limpio, es bastante transparente. Entonces yo voy a mirar los indicadores de overload teniendo en cuenta hasta dónde pueden dar para que no haya ninguna saturación audible, y en lo posible esa indicación, que es básicamente visible, o sea de tipo visual, la voy a usar como punto de referencia, pero no es lo único. Yo después tengo que escuchar cómo suena todo el programa musical, porque no me puedo basar en lo que estoy viendo, tengo que ir y escuchar que no haya un clic o una saturación en ninguno de esos puntos. Pero el indicador visible es una primera señal de alerta. Y la otra es la del Labrie Gold, que también tiene su indicador de overload, y hay que estar muy atentos a eso, porque es bastante crítico en el momento que, sobre todo si estoy usando, como en este caso, la saturación por software, o sea que lo que hace es una imitación de la curva de una cinta analógica, y me permite ganar 3 dB en el paso de conversión de analógico a digital. Tengo que tener en cuenta que esto puede sobresaturar la carga dinámica, es decir, puedo llegar a tener una rotura en el proceso de conversión de analógico a digital, y puede llegar a ser grave o irreparable directamente. Entonces tengo que estar atento también a esa otra indicación de overload, que la conozco y por eso sé hasta dónde le puedo pedir. Con eso atajo los dos problemas esenciales que tenía la mezcla originalmente, le doy volumen sin romper, y llego a un tipo de color y de dinámica y de control dinámico que es parecido al de la referencia que me mandaban, por más que originalmente la mezcla y la versión de Limp Bizkit no eran tan similares, pero lo puedo acercar usando estos dos procesos, el de control dinámico y el de ecualización dinámica, y el de control de loudness a partir de una estructura de ganancia absolutamente controlada en distintos pasos, nunca ganando 10 dB con un solo proceso, sino en una sucesión encadenada de procesos en los que cada uno gana un promedio de 2 o 3 dB como máximo. Bueno, espero que les haya sido mínimamente útil. Saludos.